gusto estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Para mí es un honor volver aquí a la universidad y agradezco al maestro que si no fuera por él no podría estar diciendo que soy geriatra, porque es el que promovió todo este movimiento y es el fundador de la especialidad en Costa Rica, y que a través de los años ha venido siempre trabajando activamente, incansablemente para no solo la educación, sino luchar por los derechos y fomentar el conocimiento que tengamos sobre el envejecimiento. Bastante visionario, porque vamos a ver que esto realmente es un tema reciente, ¿verdad? Que nos interesemos por el envejecimiento. Agradezco que todos ustedes estén aquí conmigo, y eso significa que les interesa aprender cada día más, y eso es parte del envejecimiento saludable, querer aprender, ¿verdad? Es incansable picazón por saber cosas nuevas, ¿verdad? Para empezar, quiero retomar, no sé si ustedes, ¿cuántos de ustedes aquí han oído la mitología de la historia mitológica de Títono y Eos? No sé si alguien ha oído esta historia mitológica. Voy a empezar con ella. Títono y Eos es en griego, y Aurora y Titón en latín. Resulta que Títono o Titón decían que era un mortal, ¿verdad? Ustedes saben que en la antigua Grecia se veían entre dioses y mortales, y Títono decían que era algo espectacular, increíblemente hermoso. Entonces Eos, que era diosa, se enamoró de Títono, ¿verdad? En la antigua Grecia siempre estaba en la mitología esta interacción dioses-seres humanos, y como era tan hermoso, ella se lo quiso dejar para ella, para la eternidad, porque al ser una diosa era eterna. Ustedes saben que en la antigua Grecia los dioses comían de la ambrosía, y eso es lo que les permitía ser dioses y ser eternos y jóvenes. Le pidió a Zeus que lo hiciera eterno, y Zeus se lo concedió. Pero como Zeus siempre es malicioso, ella le dijo: hágamelo eterno, pero no le dijo: deme la eterna juventud. ¿Verdad? Entonces se lo hizo eterno, pero Títonos con el tiempo fue envejeciendo, y Eos vio como iba envejeciendo a través del tiempo. Dependiendo de donde uno lo lea, la más romántica, se los va a contar, hay otra más feilla, el desenlace, pero la más romántica dicen que Títono involucionó y fue haciéndose pequeñito y pequeñito y pequeñito, con ese envejecimiento, hasta convertirse en una cigarra, como un grillito, ¿verdad? Y que Aurora, como lo conocemos en latín, Aurora, lo llora todas las mañanas, y a través del rocío, Títonos la llama y la aurora lo alimenta con el rocío, ¿verdad? Entonces de ahí viene esa historia por esa parte, que siempre desde la antigüedad hemos estado obsesionados con la vida eterna, ¿verdad? En todas las religiones, si ustedes ven, en la parte católica siempre está la parte trascendental y que existe la vida eterna. En el budismo o en el hinduismo está la parte de la reencarnación, y así podemos ir viendo en muchas disciplinas cómo está el concepto de esa vida eterna, porque siempre buscamos en eso. Y entonces siempre ha estado dando vueltas esa idea de que somos finitos. ¿Qué vaina? ¿Cómo haremos para superar eso? ¿Qué pasa? Que antes creíamos que todos nos moríamos, que nacíamos y moríamos. Resulta que con el estudio del envejecimiento, y gente que estudia animales y estudia todo esto, tienen ese ímpetu de buscar respuestas, descubren esta anémona, perdón, está muy sensible, esta anémona que es inmortal. Y entonces antes creíamos que todos éramos mortales, y descubrimos un organismo que es inmortal. Esta anémona, que es de agua salada, tiene la capacidad que si tiene una noxa, o sea, que tiene algo en el ambiente o alguna enfermedad, tiene la capacidad, como decir, echarse para atrás y volverse más joven para empezar de nuevo. Es como cuando se nos queda pegada la computadora y reiniciamos el celular, ¿verdad? Ella tiene la capacidad de reiniciarse, y se ha visto que al menos lo que sabemos ahora lo podemos describir como eterna. Y después tenemos esta otra, que es de agua dulce, la hidra, que tiene la capacidad de replicarse, es como si fuera una célula madre, todo su cuerpo, le corta la cabeza y vuelve a salir dos, o la parten en dos y salen dos hidras, la parten en cuatro y salen cuatro hidras, ¿verdad? Entonces, qué interesante estos organismos, y de ahí que existe una ventana para aprender, la gente que está obsesionada con la vida eterna, de cómo hacen esto.
Pero esto nos permite no solo la vida eterna, sino que impacta el estudio de esto en todas las intervenciones que hacemos nosotros en salud, porque habría ventanas de oportunidad para estudiar cómo intervenir ciertas enfermedades que aparecen con el envejecimiento a futuro. Pero esta es la perspectiva que nosotros hemos ido estudiando, pero hay otra perspectiva más temporal. Imagínense, les presento a este ratoncito de campo, muy bonito. Imagínense que este ratoncito en la naturaleza vive 3 meses, ¿verdad? Entonces su universo son 3 meses. En 3 meses hace todo lo que tenía que hacer, crecer, desarrollarse, y en la comunidad llega a morir. ¿Ustedes creen que para este ratoncito un ser humano no es eterno? ¿Verdad? Entonces está ese concepto de temporal, porque ahí dependiendo del filtro con el que veamos esto. Imagínense para ese ratoncito que le contemos que existe un tiburón en Groenlandia, que es el vertebrado más longevo que hemos registrado hasta el día de hoy, que específicamente tiene 500 años. Y ahí anda nadando, ¿verdad? ¿Qué es lo curioso de este espécimen? Que alcanza la madurez sexual hasta los 150 años. Entonces imagínense decirle a una mamá de un adolescente que va a durar 150 años siendo adolescente. Entonces, bueno, peculiaridades del reino animal. Entonces hay muchas ventajas de investigar todo esto del envejecimiento. Como estamos en un centro de estudio universitario, vamos a ir de lo pequeñito a lo grande. Y entonces si hablamos, si me ponen esta tarea difícil del día de hoy de hablar qué es envejecimiento y por qué envejecemos, pues lo que tenemos es a nivel de teorías. Y tenemos que decir que es teorías, porque realmente es un planteamiento que se requiere muchos estudios para ver si son reales. Pero tenemos teorías. Entonces, ¿qué pasa? Que acepto de la hidra y esa otra anémona que les dije, por no decir casi el 100%, tenemos un reloj interno. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Si decimos cuál es el objetivo último, a veces nos dan esa impresión que somos, y realmente somos muy importantes nosotros, pero el objetivo último biológico para todos los seres humanos, digamos, el fin último no soy yo, el fin último es el grupo de seres. Ustedes ven, pongamos un ejemplo, ¿cuál es el fin último de los ratoncitos esos de pradera que viven 3 meses? Que la especie siga, porque son 3 meses. Entonces el fin último de ellos es reproducirse. Y a partir de ese momento ya pasan diferentes cosas después de que se reproducen. Inclusive hay especies que completan su objetivo último de reproducirse y mueren. Entonces el macho de la especie llega, se reproduce y muere después de reproducirse. Completó su objetivo. Porque el objetivo fin último en esto, en la parte biológica hemos visto que es perpetuar la especie como tal. Y nosotros no estamos exentos de eso. ¿Qué pasa? Que ya vamos a ver que nosotros postergamos después de esa reproducción mucho tiempo. Les doy un dato curioso. Los seres humanos y los cetáceos, como las ballenas beluga, son los únicos 2 mamíferos que viven, la mujer y en el reino animal la hembra, mucho tiempo después de ya no ser fértil. En la mayoría de los animales, la mujer es fértil hasta etapas muy avanzadas, pero en el ser humano y en los cetáceos son las únicas 2 especies que después de completar su vida fértil siguen siendo vitales, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar al final. Recuérdense de ese dato porque es un dato muy importante que vamos a hablar al final y por qué repercusiones tiene eso en las nuevas teorías. Entonces, desde el punto de vista científico, decimos que el envejecimiento es un proceso biológico y natural. Tenemos que entender eso, es biológico y natural. Envejecemos porque tenemos que envejecer, es algo que está dentro de nuestro organismo, por el cual los seres vivos experimentan cambios físicos, funcionales y psicológicos a lo largo del tiempo. Suele estar asociado a una disminución progresiva de la capacidad de las células, tejidos, para funcionar de una manera óptima, lo que puede llevar a mayor riesgo de enfermedades, disminución de capacidad regenerativa y eventualmente la muerte. Entonces, si ustedes le ponen con tanta tecnología, si ustedes le ponen a ChatGPT que es envejecimiento, les va a decir algo similar a esto. Y ese es el conocimiento que tenemos ahora. Entonces, son 3 puntos que quiero que se enfoquen aquí, que son muy importantes. 3 puntos es que es un decline y deterioro de las propiedades funcionales.
a nivel de los celular, tejidos y órganos, y esta palabra que usamos, que es homeostasis, que es la forma en que nosotros decimos, pérdida de homeostasis es que se perdió el equilibrio interno, ese equilibrio que lo mantenemos hasta que alcanzamos esa madurez que nos permite vencer cosas. Entonces, se pierde el equilibrio del cuerpo y disminuye la capacidad de adaptarnos, que eso es lo que nos permite evolucionar, esa capacidad de adaptarnos. ¿Y qué otro punto importante? Que hay un daño en el mantenimiento de las estructuras del cuerpo. Si ustedes ven, es como si se nos venciera la garantía del taller del carro, ¿verdad? Ya no tenemos tanta esa capacidad para reparar esos daños, y es como que de un pronto a otro, entonces ya no tenemos, haciendo la analogía con el taller, resulta que ya entonces tenemos que comprar repuestos de segunda, ¿verdad? Y ya no tenemos esa capacidad para mantener y restablecer exactamente el estado previo, y tenemos un acúmulo de déficit con el tiempo. Aquí, dentro de la parte de envejecimiento, viene alguien muy importante, que es el doctor López Otín, que el doctor Morales, y lo tuvimos aquí, la dicha de tenerlo para acá, que es un líder de opinión y el que nos vino a cambiar mucho el concepto que teníamos, o por lo menos a ponernos en orden de cómo teníamos que pensar el envejecimiento. Entonces, en el plano biológico, el envejecimiento está asociado a la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares, o sea, de todas las cositas que están aquí adentro y las que componen la célula, que con el tiempo reduce las reservas fisiológicas, y ahora les voy a explicar qué son reservas fisiológicas, para que entendamos. Aumentan el riesgo de las enfermedades y disminuyen la capacidad del individuo con esto que pasa. Es un proceso muy dinámico, tiene muchos factores y es inherente a todos los seres humanos. Y es muy dinámico. Acuérdense de esta palabra dinámico y multifactorial. El deterioro es el principal factor de riesgo de las principales enfermedades que tenemos y asociadas al envejecimiento, ya sea como el cáncer, la diabetes, problemas del corazón y enfermedades neurodegenerativas. Si ustedes ven esto que estoy poniendo acá, son las principales enfermedades que afectan a la población mayor. Entonces, el envejecimiento sí lleva una predisposición, pero no quiero que sean fatalistas sobre esto, porque después vamos a ver qué podemos hacer con esto. Entonces, este es el gráfico que les decía el gran colega López Otín, español, es oncólogo de profesión, que se ha dedicado a ver la evolución de esto del envejecimiento, y nos dice él que tenemos varias partes. Tenemos una parte a nivel molecular, a nivel celular y a nivel de sistemas. Esto es más científico, pero para que vean de dónde viene todo el conocimiento que nosotros tenemos y cómo nos ordenamos la forma de pensar de esta situación. Entonces, aquí es la parte que nosotros hacemos, y esta es la parte más científica de cómo está ordenado lo que nosotros vemos a nivel molecular, pero del envejecimiento. Esto es lo que nosotros manejamos actualmente. Pero, entonces, resumiendo, ¿qué tenemos? Que el envejecimiento son los procesos en sí, todos aquellos cambios que suceden en el ser humano como procesos esperables para un organismo senescente, un organismo que envejece. Entonces, son todos los procesos de un organismo que envejece. El proceso de este envejecimiento implica pérdida de la reserva fisiológica, que ahorita se los voy a explicar, de los órganos y sistemas, con lo cual disminuye la capacidad de respuesta del organismo. Conforme se envejece, existe un cúmulo de cosas que afectan el organismo, que llamamos noxas, tanto de enfermedades agudas, crónicas, factores externos como drogas, tóxicos, accidentes, y por tanto no solo tenemos mayor propensión a enfermedades y cúmulo de estas, sino eventos adversos de las mismas, y tiene peor respuesta a cualquier cosa. Yo sé que es un poquito enredado esto, pero es la parte teórica que lo quería tener para partir de eso, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, imagínense lo que quiero expresar de la reserva fisiológica que hablamos aquí. Si somos, haciendo la analogía, si somos ordenados económicamente, como deberíamos ser, si yo gasto y mis gastos del hogar son 60.000 colones y gano 100.000 colones, yo ahorro 40.000 colones todos los meses. ¿Ok? Entonces, eso deberíamos hacer, en teoría. Vale, yo sé que cuesta un poco, pero en teoría debemos hacer eso. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que entonces tengo un colchoncito, por si un mes, en lugar de gastar 60.000 colones, gasto 120.000 colones porque se me dañó la refri, porque se me dañó el carro, porque hubo una inestabilidad, se metió el agua con estas tormentas. Entonces, esa es lo que llamamos la reserva fisiológica.
Con mis estudiantes, yo lo pongo de esta forma. Si voy a ir de un punto A un punto B, en carro, es como que vaya aquí de San Pedro, voy a ir a Punta Arenas, a ver cómo está el mar, y tengo mi reserva fisiológica llena, tengo mis ahorritos. Entonces es como que yo ande con el tanque lleno. No sé si están familiarizados con ir a Punta Arenas, pero uno puede ir por la llamada de Ruta 27, puedo ir por Cambronero, puedo ir por el Aguacate, o si se me metió el agua, voy a ir a visitar a alguien en Pérez Celedón y me doy la vuelta y llego a Punta Arenas. Eso lo puedo hacer con el tanque lleno. ¿Quién lo puede hacer eso? Un organismo más joven, que tiene todas sus reservas fisiológicas, ¿verdad? Pero conforme vamos disminuyendo, esa reserva fisiológica va disminuyendo. Entonces, el ir del punto A al punto B con el tanque lleno ya no es una posibilidad tan real si tengo el tanque medio lleno. Y entonces esa reserva fisiológica es la que lleva a que ustedes, alguien envejecido, puede ser que un evento que antes no le afectaba, ahora sí le afecte. Entonces ustedes dicen, pero mira, si tiene mi misma edad y a ella le pegó una gripe y nos dio la gripe a las dos y yo estoy como si nada, y a esta otra la llevó a hospitalizarse. ¿Es por qué? Porque no tenía ese ahorrito fisiológico que le permite vencer cualquier estrés que se le presente. Y eso es importantísimo, y eso, guárdense ese concepto porque al final lo vamos a ir integrando con la conversación del día de hoy. Entonces me preguntaban, ¿por qué envejecemos? Bueno, envejecemos porque tenemos toda esa parte biológica que les dije, que es la que tenemos todos nosotros, que nuestras células van cambiando, porque vienen mecanismos, cada día estamos estudiando más a ver cómo se intervienen estos mecanismos. Pero también envejecemos por un factor muy importante, que son los factores ambientales y estilos de vida. Y eso yo no puedo, hasta el día de hoy, necesariamente impactar con esa parte celular. De cierta forma sí, pero no es como que yo pueda necesariamente decir, uy, voy a curarme la célula del dedo derecho. No puedo hacer eso. Pero sí puedo decir que voy a empezar a hacer ejercicio, voy a ser más activo, no le voy a prometer que nunca fume, que nunca tome, idealmente que tenga sueño. Entonces sí tenemos cosas que sí podemos hacer. Entonces el envejecimiento, ¿por qué envejecemos? Tenemos factores genéticos, que es un porcentaje pequeñito, y eso el objetivo de que esa bolita esté pequeñita ahí tiene un sentido. Y la bolita está pequeñita ahí porque solo un 10 a un 15% de cómo envejecemos tiene que ver con la carga genética. Entonces esa parte que diga, ay no, es que mi abuela llegó a los 110, mi mamá a los 100, entonces yo voy a andar de parranda, ¿verdad? Para todo lado porque mi genética me permite llegar a ser longevo. Eso no pasa así. Vean que es un porcentaje. Obviamente si lo tengo, pues bienvenido sea, ya llevo mucho ganado, pero no necesariamente implica que yo por tenerlo ya me puedo quedar tranquilo, ¿ok? Entonces vean que el ambiente, accidentes, enfermedades, el manejo de estas enfermedades puede impactar en la forma en que envejecemos. Y es que esta gráfica, si me han visto en alguna otra charla, siempre la utilizo montones, porque me costó hacerla, entonces, no mentiras, entonces, porque ejemplifica lo que nosotros vemos de envejecimiento. Vemos ciertas cosas y nosotros podemos ver una cana, ver una arruga, ver que han caminado más lento, ver que hay una postura, ver que hay un procesamiento más lento de la información, no olvidos, sino un procesamiento más lento de la información, y eso nos puede caracterizar a una persona mayor, pero realmente hay mucho debajo de eso. Ahora estamos investigando factores genéticos y epigenéticos, y ustedes ven, hay un kit comercial que lo venden en Estados Unidos, donde uno hace un test genético y le dice genéticamente biológicamente qué tan viejo estoy. Y le dices, ¿está como un chiquillo de 30 años o no? O está para el tigre, ¿verdad? Pero tenemos otros cambios abajo de eso, cambios asociados al envejecimiento, porque no somos eternos. Nuestro organismo también va cambiando y nuestros órganos van cambiando. No es el objetivo de esta charla, que tal vez más adelante se pueda hacer, pero tenemos cambios en todos los sistemas. Cómo pensamos, cómo procesamos, cómo están los músculos, la velocidad de reacción, cosas importantes que iniciativas como estas podamos entender qué cosas pasan con el envejecimiento también, que están abajo de esto. Digamos,
un tip importante es que con el envejecimiento, sin no tener enfermedades oculares, con el envejecimiento perdemos la visión de profundidad. Entonces, si este auditorio vamos a seguir haciendo charlas de adulto mayor, deberíamos poner en las gradas algo que diferencie bien las gradas, porque si voy bajando, no tengo esta visión aquí abajo para ver profundidad. Entonces es como cuando, ¿verdad? Eso es algo que pasa con el envejecimiento. Entonces por eso es que nosotros recomendamos que no haya mesas ni obstrucción de eso, para que la gente no choque, porque hay dificultad de visión. Eso pasa con el envejecimiento y esos son los cambios que tenemos, como cambios que nos cuesta procesar malas cosas a nivel neurológico, pero no olvidos, ¿verdad? Cuestiones a nivel de oído, que a veces tratamos de distinguir, nos cuesta distinguir los tonos agudos, y por eso es que a un adulto mayor que pierde el oído, no hay que gritarle. Lo que hay que hablarle es mejor viéndolo a la cara y con dicción. Generalmente el tono de la mujer que le grita, ¿verdad?, no lo va a distinguir porque hay pérdida de la distinción de los tonos agudos. Entonces le pueden pegar esta gritada que no les va a entender, ¿verdad? Y no va a entender, ¿verdad? Entonces tenemos cambios asociados al envejecimiento, osteomusculares, inmunológicos y todo eso, efectos de las enfermedades crónicas, porque vamos a padecer ciertas enfermedades. Idealmente que no padezcamos nada. Los centenarios que tenemos en la zona azul, que llevó a cargo la investigación del grupo del doctor Morales, curiosamente tenían pocas enfermedades, ¿verdad? Es un grupo privilegiado, pero muchos de nosotros, desgraciadamente, sí vamos a tener enfermedades. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Pues controlárnoslas bien, porque el mal control de eso también va a impactar en cómo envejecemos. Y otra parte sumamente importante, la pongo en la base, no porque sea menos importante, sino porque es de ahí mucho el fundamento del envejecimiento: el ambiente y los estilos de vida. Fumado, sedentarismo, mala alimentación, estrés, mal dormir, todo esto. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Hemos recorrido un largo camino. Desde la teoría evolutiva sabemos que tenemos un montón de tiempo. Vean ese número, 3,5 millones de años que nos han llevado a ser lo que somos el día de hoy. Y desde que somos Homo sapiens sapiens, que lo ubicamos esto hace 200.000 años, que somos Homo sapiens, 200.000 a 300.000 años, relativamente tenemos la posibilidad de llegar a vivir mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay cosas que no nos dejan llegar a vivir ese montón de tiempo. ¿Okay? Y este concepto también lo voy a retomar al final. Entonces pasamos del hombre más primitivo al hombre moderno, pero en esencia somos el organismo con adaptaciones externas, sociales diferentes que hemos venido. Pero biológicamente tenemos que entender que genéticamente todavía arrastramos mucho de este modelo que está posando acá. Mucho arrastramos de eso. Entonces de ahí que tenemos que entender muchas de las cosas que al día de hoy sabemos del envejecimiento. Vean estos datos. A pesar de que podemos vivir muchos años, cuando hablamos de esperanza de vida al nacer, es cuánto vive el promedio de esa gente, ¿verdad? En esa época. Entonces, en el antiguo Egipto, que había tanta pasión por la vida eterna y por eso están esas pirámides y les ponían tantas ofrendas a las momias, vean que la esperanza de vida al nacer era de 30 años en promedio. Seguimos en la historia, en la antigua Grecia, 35 años en promedio, que es los datos que tenemos más o menos. Obviamente esto no quiere decir que no tengamos personas longevas en ese momento. Era que el promedio de la edad de la gente que vivía en ese momento era 35 años. Antigua Roma, 29 años. Y les pongo este cuadro, disculpen si no se ve muy bien por cuestiones de imágenes. Vean qué interesante, qué notan ahí. Vean, si yo me pongo aquí, ¿qué es lo que primero que noto? Vean que desde el Paleolítico hasta inicio del siglo XX se mantiene muy similar. Entonces obviamente la disciplina del estudio de envejecimiento no era muy popular, porque es como vender suéteres en la playa, ¿verdad? O sea, no era muy útil en ese momento porque la media no veía hasta ese momento. ¿Qué pasa? Que tenemos cuestiones sociales, cuestiones de tecnología, industriales, ciencia, evolución del conocimiento, que impactaron este salto que hemos tenido en la expectativa de vida. Entonces ya ahora sí, no era anecdótico que alguien llegara, ¿verdad? Porque tenemos en la historia cosas anecdóticas que decían que Matusalén, ¿verdad? Probablemente Matusalén no era el
tiburón de Groenlandia, pero probablemente había llegado más tiempo que el promedio en su época, ¿verdad? Y por eso era histórico. Pero ya era, en lugar de ser la excepción, ya se volvió la norma. Y eso es lo que nos enfrentamos el día de hoy, y por eso es importante que se hagan estos centros de estudio del envejecimiento, porque ya la norma ahora no es que alguien llegó a viejo, ahora la norma es que el cúmulo de la mayoría de nosotros estamos llegando a ser viejos. Entonces, ¿qué pasa? Que usualmente si existe socialmente y históricamente, como esto era excepcional, veíamos como una penumbra el envejecimiento, ¿verdad? Y socialmente se había arrastrado, porque si ustedes ven ahora, como si ustedes se retroceden y tienen la imagen probablemente de cómo fueron sus abuelos, y quién sabe si conocieron a sus bisabuelos o si llegaron a conocer a sus abuelos, la condición era completamente diferente, y ustedes si analizan, ven su cédula y dicen, pucha, yo tengo la misma edad que tenía mi abuelo cuando yo lo veía peor, ¿verdad? Y eso es muy cierto, pueden ver, yo lo veía así, si lo veía más curvadito, tal vez más deterioradito, participando, aislado. Hay excepciones, pero en general las condiciones eran diferentes por esta curva que les enseño de la expectativa de vida. Y entonces a veces tendemos a asociar el envejecimiento con enfermedad, con soledad, con miedos, con demencia, con dependencia, y por eso es importante que nos eduquemos para romper este paradigma, ¿verdad? Y por eso me gusta que haya gente de todos los grupos etarios aquí, la mayoría, para que rompamos ese paradigma de qué es el envejecimiento. ¿Okay? Entonces vamos desde la parte celular hasta la parte social. Y es que vean qué impresionante. Este es un cuadro que a mí, cuando lo vi, me impresionó. Este es un cuadro que es un extracto de los frescos y los murales que tenía Goya en su hogar, y lo trasladaron al Museo del Prado, y a mí me impactó mucho, porque esa imagen, si ustedes la ven ahí, es muy oscura, ¿verdad? Y vean que parece casi como una calavera, y la otra persona sin dientes, ¿verdad? Y entonces, como lo trajeron del mural, es una tapa oscura que transmite oscuridad, decrepitud, cosas raras, y no tenía título. ¿Y cómo creen que le pusieron al título? Dos viejos comiendo sopa, ¿verdad? Y entonces ahí aparece el nombre de eso. Entonces vean qué raro, o sea, eso, imagínense culturalmente, qué impresionante llegar a un museo y decir que esta es la interpretación del envejecimiento, ¿verdad? Entonces vean qué importante que es que nosotros culturalmente también vayamos cambiando esa interpretación del envejecimiento que tenemos, ¿ok? Y es que el envejecimiento va más allá de las pérdidas biológicas que hablé anteriormente, va mucho más allá de eso, ¿ok? Como pueden ver ahí, hay cambio en los roles y las posiciones sociales, que eso es muy cierto, ¿verdad? Hay necesidad de hacerle frente a la pérdida de las relaciones estrechas, dejamos relaciones que teníamos de compañeros de trabajo, familiares, gente parte, inclusive hay duelos de nuestros roles en la familia, en la sociedad, ¿verdad? Fui muy importante en un momento y me estoy enfrentando a que ya no me siento tan importante, y eso es una parte psicológica que afecta. Y suele concentrarse en un conjunto menor pero más importante de metas y actividades como cosas buenas, y se compensa la pérdida de algunas habilidades con otras maneras de realizar la tarea, porque también hay una ventaja. En la antigua Grecia habían dos corrientes, una que era más afín al envejecimiento y otra que era no tan afín. La gente que era más afín decía que el envejecimiento era una época mágica donde el cúmulo de información que yo iba acumulando a través del día, a través de la vida, me permitía realizar las cosas de una forma más eficiente de otras tareas, porque ya la vida me había educado a través muchas veces de la prueba y error, ¿verdad? De cómo las cosas se tenían que hacer. Y esto que parece tan impresionante, que cualquier persona que trabaja viendo las poblaciones, pues yo no puedo decir que se me pare el pelo, evidentemente, pero alguien que sí tenga el pelo, se le va a parar el pelo ver cómo se manifiesta esto. Esto que ven aquí azulito, no se distingue muy bien, pero dice aquí 1950, 1960, eso es lo que llamamos las pirámides poblacionales. Una gran base de población que sostenía para arriba. ¿Y qué pasa? Que eso va a variar y va a ir variando, y ya con información, esta es del INEC, esta no está tan actualizada, hay una nueva, pero esta es del 2020, vean cómo era la que está rellenita, es lo que era 1990, es una pirámide, ¿okay? Y vean la que no está rellenita, el del 2020.
vean que va cambiando la conformación. Ya no tenemos más la misma cantidad de hijos que antes, y esto va migrando y van envejeciendo, y cada vez la proporción va aumentando de adultos mayores. Entonces esa es importante ver por qué es importante que esto debería estar lleno y todos nos interesáramos, porque tenemos que educarnos, tenemos que aprender, tenemos que ver qué vamos a hacer, porque están el envejecido, pero también está el envejeciente. ¿Ok? Y eso es importante entender. Y vean esto, esto es del 2020, el informe del estado de la persona adulta mayor, que perdón, esta filmina, la refería del 2020, hay otras informaciones nuevas, pero vean que el porcentaje de la población va aumentando, y si nosotros quisiéramos hacer una ventana hacia el futuro, podríamos ver poblaciones que ya están en ese 20%, que es como decir que nosotros nos vemos de aquí a 30 años, y así está España, Japón, Uruguay, y ya se están enfrentando a esta situación. Entonces, para ver qué fue lo que pasó, ¿se recuerdan del ratoncito que vivía menos de 6 meses en la pradera? Eso es lo que equivaldría y lo que pasó con nosotros durante toda nuestra historia, de 200.000 años hasta el siglo XX. Imagínense, vean la dimensión de lo que estamos hablando. ¿Qué pasó? Que vino en un ambiente protegido, nutrición, higiene, servicios de salud, ¿verdad? Porque ahorita lo vemos muy fácil, bueno, no sé si ustedes hace no mucho, si queríamos un melón, solo lo compramos en una época del año. Ahora vamos y hay melón en todo el año. Y eso es las tecnologías de la salud que permiten alimentar a este montón de gente, y eso impacta sobre la expectativa de vida. Lavado de manos, ¿verdad? Atender los partos de una forma que la mujer no se muera o que el niño no se muera. Los antibióticos, era algo tan básico. Entonces las cosas que nos mataban inicialmente han progresado a que no nos maten, y entonces nos deja viviendo con nosotros mismos, envejeciendo, a expensas de las cosas que nosotros hacemos a lo largo de la vida, y eso es lo que quiero que nos quede para acá. Entonces vean qué impresionante esta gráfica. Esta gráfica representa de 1960 al 2010, perdón, ahí tiene que decir 2020, cómo en ese periodo de tiempo ha habido una explosión exponencial de la expectativa de vida. Entonces es un problema que no teníamos presupuestado necesariamente. Entonces esto ha sido una explosión, y vean que Costa Rica no se escapa de eso, varió casi 20 años en ese periodo de tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos deja esto? Que es la primera vez en la historia en que los menores de 5 años a nivel mundial son menos que los mayores de 65 años. Vean qué curioso, en muchas posibilidades, especialmente en países desarrollados. Mira, estas estadísticas las tira para abajo los países que llamamos no desarrollados, pero los países desarrollados ya esto es una realidad. Y es muy raro en una especie animal ver que el envejecido es mayor que los jóvenes, ¿verdad? Entonces, ya inclusive en el periodismo normal, no científico, ya se empiezan a oír muchas cosas. Estos viejitos, del diario El País de España en el 2018, y siempre lo menciono porque me llama mucho la atención. De eso ya vamos a hacer más de 6 años, y ellos, había un título que decía: viviremos 100 años, pero ¿cómo? ¿Verdad? Cada vez más se transforma la vejez, y el mundo académico investiga cómo emplearemos esos años y si podemos permitir ser más longevos. ¿Verdad? Esa es una respuesta que
si quiere, ahora en la sección de comentarios pues retomamos eso para seguir con la línea y ahora retomamos esa parte para discutir. ¿Está bien? Entonces, viviríamos 100 años, pero ¿cómo? Y entonces esto analizaba poblaciones como Japón, donde la gente envejece y está pues ya sola, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen esas poblaciones para enfrentar esto? Entonces, ¿cómo será la vejez para nosotros dentro de medio siglo? ¿Verdad? Y eso es la parte que vamos a retomar al final, que vamos a responderles. Y es que también hay variaciones, vean estos de las estadísticas que tenemos, hay zonas, digamos, como aquí, como Montes de Oca, que está más envejecido que otras zonas, ¿verdad? Entonces se concentran, y entonces los servicios, también esto nos sirve para orientar qué vamos a hacer para estas poblaciones. Y vean qué impresionante, estas son situaciones que merecen la atención de la población adulta mayor. Esto es lo que tenemos al 2021, vean que el 27% de la población vive bajo el índice de pobreza o pobreza extrema. No cuentan con ningún tipo de ingreso monetario, un 16%. Viven solos en un 37%. Tienen alguna condición de discapacidad en un 28%, y la principal, el 60% de esta condición de discapacidad es la sordera. ¿Okay? Y un 3% no están aseguradas. Entonces obviamente tenemos una realidad que tenemos que impactar, y ante esta realidad no solo nosotros lo hacemos. Vea qué importante esto se engloba con lo que usted me preguntaba. Vea qué importante esto es. En las personas adultas mayores al 2022, en promedio los hombres y las mujeres necesitan de 15 horas de cuidado no supervisado. O sea que la hija está trabajando en la casa y está ahí por si acaso necesita alguna asistencia por día, y de 3 horas en mujeres y 2 horas y media por hombres de atención directa, como que me ayuden a bañarme, a vestirme, a hacerme mis cosas. Entonces vean qué importante esto, porque entonces nos dice que también nos enfrentamos a algo que es con el riesgo de dependencia. ¿Y qué pasa? Con esas estadísticas también debemos saber que nos enfrentamos a una población que trabaja. Mira, ya ese paradigma del adulto mayor inactivo laboralmente no está. ¿Verdad? Porque ya les dije cuáles eran sus ingresos, entonces tienen que salir, y esto fue de la pandemia. Vean que hasta había 33,000 adultos mayores que salían a desafiar la pandemia a trabajar porque tenían que comer. Entonces hay varios panoramas que tienen que ver con el envejecimiento, que ya les dije, desde la parte celular a la parte social, y vamos migrando en esto. Pero quiero que se enfoquen en este lado. Si tienen que llevarse algo el día de hoy, es que el envejecimiento como proceso natural es algo que es inevitable, es progresivo, ahí vamos, pero que se lleve en el día de hoy, que es algo que es modificable, y eso es lo importante, que es modificable. Uso este clásico para saber que a pesar de los años, puedo tener 2 evoluciones diferentes siendo del mismo año, ¿verdad? Entonces, y voy a llegar hasta esto, ¿verdad? Entonces puedo llegar dependiendo de los factores que dijimos, factores externos, ¿verdad? Puedo decidir como de qué lado de la llanta voy a estar, ¿verdad? Qué tan desgastado o qué tan conservado puedo llegar, y eso ya sabemos que eso sí lo podemos modificar nosotros con diferentes estrategias. ¿Okay? A veces es muy fácil juzgar quién es más envejecido por un aspecto visual, pero realmente, como dicen, la procesión se lleva por dentro, y entonces muchas veces realmente no sabemos el impacto que realmente tenemos en todo eso. Por eso es que nosotros hacemos un abordaje holístico, integral, en el que somos mente, movimiento, cuerpo y sociedad, que no lo podemos separar. Somos esas 4 patas del banco, y ese es el abordaje que siempre tenemos que dar, idealmente en todo el ser humano, pero tiene más preponderancia en el adulto mayor, porque tenemos que abordar y saber que por eso tenemos que abordar la parte médica, funcional, psíquica y social, y en la base de eso es donde tenemos un abordaje adecuado del paciente envejeciente y envejecido. Es importante saber que esto que nosotros nos preocupamos, ya hay organizaciones que se preocupan para esto. Por eso es que no le respondí en su momento, porque hay ya muchas iniciativas, porque eso es un problema que obviamente
lo tenemos nosotros, pero lo tiene el mundo entero desarrollado. Entonces tenemos este informe mundial sobre envejecimiento, para que no sean pesimistas de lo que les he hablado, porque hay gente que está tratando de cambiar esto a nivel de tomadores de decisiones, municipalidades, gobierno, todo, para que entendamos cuáles son las claves para prevenir esta bola de nieve que se nos viene. Y una de las claves es, ya tenemos la persona que está envejeciendo. ¿Cuál es la clave? Que no requieran todos los recursos de salud, que no se nos enfermen, que no sean dependientes. ¿Y la clave de eso qué es? Un envejecimiento saludable, que es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Y eso es otro punto que quiero que se lleven: envejecimiento saludable, que es una de las claves para abordar este tema. Entonces, ¿qué es la capacidad funcional? Son aquello lo que permite a la persona ser y hacer lo que es importante para ella. ¿Ok? Entonces es un concepto muy bonito: ser y hacer lo que es importante para ella. No lo que es importante para usted, sino para usted. Esa es la capacidad funcional, lo que es importante para esa persona: satisfacer sus necesidades básicas, aprender, crecer y tomar decisiones, tener movilidad, establecer y mantener relaciones, contribuir con la sociedad. Eso es muy importante. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la capacidad de la persona y las características del entorno. Y por eso es importante que también haya personas tomar las decisiones, porque el entorno es fundamental en esta parte. Yo puedo tener una disminución de la capacidad, pero si mi entorno es amigable, no voy a tener esa limitación y voy a poder hacer lo que me es feliz. Imagínense que dentro de esto, a mí lo que me hace feliz es ir a la iglesia, y tengo una disminución de mi capacidad para hacerlo, porque he disminuido la forma de la velocidad que camino, un dolor, no puedo subir gradas, y la iglesia no tiene rampa. No pude ir a la iglesia. Ese es el entorno. ¿Qué pasa si tiene rampa o un ascensor? Sí puedo completar eso que me hace feliz a mí. Entonces vean qué clave que es este binomio entre la capacidad que tiene la persona y el entorno. Y eso va desde la parte chiquitita de mi casa, la parte del barrio, la comunidad y los gobiernos locales y los gobiernos nacionales. Y por eso es importante que toda esta comunidad, desde ustedes en la casa hasta la comunidad y todo, hablemos del beneficio que tiene el abordaje sobre el envejecimiento exitoso y la capacidad y el entorno. Entonces nosotros, a través de la capacidad intrínseca, esto es lo que llamamos, es la base de lo que podemos hacer. Tiene 5 dominios que son importantes, y lo puse estos más de las clases de los estudiantes, pero me quería ponerlo para recordar. Vean qué importante: yo puedo estar muy bien en todo esto, puedo estar súper bien en todo eso, pero imagínense que un dominio de estos, que es el sensorial, imagínense que yo no oigo, no tengo dispositivo. ¿Qué conlleva esto? Que yo era una mujer activa, bueno, yo era un hombre activo y envejecido, y que me gustaba participar del bingo, pongamos un ejemplo, y ahí es donde me llenaba participar con mis amigos, me enteraba de chismes, como comentaba, tenía chistes, había un refrigerio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si no oigo, eso me lleva a aislarme, y ese aislamiento, que era mi actividad física que hacía en su momento, entonces ya no la hago, ya no salgo de mi casa. Si ya no salgo de mi casa, ¿qué pasa? Ya no me muevo. Y si ya no me muevo, lo que no se usa, se atrofia, ¿verdad? Entonces, vean, y si me atrofio y no me muevo, ¿qué pasa? Que entonces me empieza a afectar en otros dominios de locomoción, psicológico, vitalidad y cognición, porque ya no interacciono con la gente, ya no me estimulan, ya no converso, ya no participo. ¿Y qué me lleva a esto? En una cascada de deterioro. Entonces, vean qué importante esos dominios para entender algo tan sencillo como la audición, cómo puede impactar en todo lo demás y me puede llevar a un deterioro, que una cascada que no era necesario que llegara. Imagínense qué sencillo decir, que ella les diga a una persona que se incapacitó, que se inmovilizó, que se deprimió, que hay que darle pastillas para el dolor y todo esto, que la clave estaba en usar un audífono. Imagínense la cantidad de consultas al médico, la cantidad de pastillas, la cantidad de cosas que se ahorró,
con usar adecuadamente un audífono. Vean el impacto que tiene esto. Igual hablamos de la visión, ¿verdad? Si yo no hago esos ajustes y ya no veo, entonces ya no puedo salir, ya no participo, no voy a la pulpería, no interacciono con la gente, no participo en mi comunidad. Entonces algo tan sencillo como la visión impacta. ¿Ok? Entonces esto nosotros como especialistas valoramos todo este universo para prevenir, y la Organización Mundial de la Salud tiene unos programas para atención primaria y para la comunidad en general para determinar estos dominios de forma temprana, tan fácil como saber en la locomoción cuánto duro yo en levantarme sin usar las manos de la silla 5 veces. Si lo hago en más de 14 segundos, tenemos que hacer algo para mejorar esa fuerza. Si no oigo el susurro de los dedos al chasquearse cerca, así, esto, mejor revisémonos y tomemos acciones. Si ya no leo a cierta distancia, mejor busquemos cómo atender esa parte. Si tengo olvidos, hay un test que hacemos nosotros que es decirle 3 palabras a la persona, preguntarle dónde está, qué fecha es, y después volverle a preguntar esas palabras. Si eso no lo puedo hacer, pues sí es mejor intervenir tempranamente. Puede ser que no sea nada, porque tampoco quiero alarmarlos y ya les llega y reino animal, reino vegetal, ¿verdad? Y están ahí acordándose, pero no quiero alarmarlos, pero simplemente es que uno tiene que buscar, ¿verdad? Tiene que buscar atención para eso tempranamente, porque vean que yo tengo que intervenir antes de que se me dé esa cascada. Como médicos estamos acostumbrados a brindar atención en todo esto, pero sale infinitamente más barato y mejor prevenir que tratar. Entonces, si intervengo tempranamente, y es otro concepto que quiero que se lleven del día de hoy, es que prevención es importantísimo. Entonces, seguimos. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, todo el mundo llega y sale de aquí, no, tengo que ir a comprar, pagas aquí a la macrobiótica a comprar ajo picado y ¿verdad? Ajo negro y todo eso. Esa misma pregunta se la hacen, y mucha gente se beneficia de ese miedo que le tenemos por esa pintura de oscura de Goya. Se beneficia muchísimo el comercio alrededor de eso, y eso no está, para decirlo, no está regulado como todos los medicamentos médicos. Entonces ahorita imagínense que eso mueve al año en el mundo $9.000 millones. $9.000 millones mueven al mundo por año en gente que consume productos para evitar el envejecimiento. Y ahora les voy a decir, para que anoten cuál es el que está aprobado, ¿ok? Para que apunten ahí, ¿ok? Entonces espero que ahorita anoten, y ya tienen libreta, que anoten ahí cuál es la clave para modular ese envejecimiento, y espero que se lo lleven aquí anotado y lo anoten. Entonces vean, esto ya es también a nivel más ciencia básica, pero vean la cantidad de cosas que se están investigando y que se investigan día con día: senolíticos, xenomórficos, moduladores del envejecimiento, la metformina, todo. Vean en esta parte de aquí, a su derecha, vean ahí está la cantidad de medicamentos que se investigan, y no les pongo los que se han investigado y lo que está, porque no nos cabería en estas 2 pantallas. ¿Qué pasa? Que al día de hoy hay algo promisorio y algo que nos puede ayudar, francamente, pero les digo que se fijen en esta parte: intervenciones de estilo de vida. Y si tienen que sacar, y están sacando una foto de eso, borren el de allá y déjense este. ¿Ok? Porque aquello todavía estamos largo, y obviamente queremos investigar para aquella persona que no puede moverse. ¿Cómo vamos a mejorar su envejecimiento? Pero mientras que podamos movernos, no hay nada que supere ese movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la ciencia hoy? Esta sí le pueden tomar foto y llevársela. Ahí está la clave. Ponerle en la pared, ¿verdad? ¿Qué es eso? Dieta saludable, ejercicio regular, sueño adecuado, manejo del estrés y no fumar. Eso es lo que tiene evidencia. ¿Qué es lo que pasa? Que no es tan sencillo como tomarme una pastilla en la mañana. ¿Y qué es lo que impacta en eso? Que tengo que hacerlo todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes quieren realmente intervenir en medicina, y esto funciona, lo mágico de esto es que no tengo que tener edad y digo, no, es que ya tengo 80, ya no me sirvió. Más bien tiene más beneficio en esa persona de 80 años que se ejercite. Que mantenga bien, porque no, hasta que no den la campanada final, todavía yo puedo seguir como Rocky, ¿verdad? Puedo seguir ahí dando pelea, y el beneficio se mantiene a extremos de la vida.
Entonces eso es muy importante. Entonces, si yo tuviera que invertir esos 9 billones, bueno, 9.000 millones de dólares, entonces, ¿dónde los invertiría? Invertiría en comer bien y hacer músculo. Ahí pondría todo mi dinero en este momento. ¿Okay? Esperando que salga el 24 en el acumulado el viernes, pero ahí pondría mi dinero y ahí invertiría todo eso. ¿Por qué? Porque esto no es hecho por inteligencia artificial. Esto no es hecho por inteligencia artificial. Esta persona existe. Tenemos una mujer de gimnasta de 95 años, participa y se mantiene activa. El maratonista de 90 años. ¿Verdad? Si es posible hacerlo. Y si es posible mantener en esa forma. Y les decía yo que es importante esta imagen. La traté de hacer con estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Me puso algo aquí que no sé qué era, pero omitan esa imagen. Pero acuérdense lo que les dije de que tenemos 200.000 años de ser Homo sapiens sapiens. ¿Qué es lo que quería ejemplificar aquí? Que la mayoría del tiempo fuimos cazadores y recolectores. Si ponemos un reloj de cuánto tiempo hemos sido cazadores y recolectores, imagínense que estamos hablando de esos 200.000 años, 150.000 años. 3/4. O sea, del tiempo, si ponemos el reloj, en un día, de la 1 de la mañana a las 3 de la tarde, fuimos cazadores y recolectores. Imagínense los cambios que tuvo que hacer nuestro organismo para adaptarnos y movernos. Entonces, ¿qué hemos sido siempre? Nos hemos movido toda la vida. Y nuestro organismo está diseñado para movernos. Desde que nacemos hasta que morimos. Y todos nuestros mecanismos están hechos para que nosotros movamos. ¿Ok? Fuimos un poco de tiempo en la parte de agricultores, que fue como 50.000 años. Y después de esos 50.000 años que vino la tecnología, fuimos al súper, sedentarios, y vemos las redes sociales en el celular y ejercitamos el pulgar. ¿Verdad? Y eso es lo complicado. Y que si ustedes cogen la mayoría de las enfermedades que tenemos al día de hoy, la mayoría de las enfermedades, lo primero, no hay mayor evidencia, no existe superioridad en ninguna pastilla como la dieta y el ejercicio. Si ustedes ven, el doctor dice, la diabetes, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Dieta y ejercicio. Vean, si usted es diabético y con solo que pierda el 10% de su peso corporal adecuadamente sin perder masa muscular, probablemente ni siquiera necesite medicamentos. Si usted recién le diagnostican hipertensión y usted pierde el 10% de su peso corporal, la pérdida del 10% de peso corporal sin perder músculo adecuadamente baja más la presión arterial que cualquier medicamento que tengamos al día de hoy. Vean qué impresionante. Ya casi va a terminar para las preguntas. ¿Está bien? Entonces, vean que esa parte es importante. Entonces, todo nuestro organismo fue hecho para que nos moviéramos. ¿Qué pasa? Que como les decía, ¿se acuerdan aquella teoría que les dije? Que la mujer sigue viva después de completar su vida reproductiva. Parte de las teorías que tenemos al día de hoy es que la mujer siguió viva después de eso porque aportaba energía al sistema de una forma diferente. Cuidado de niños, transmisión de la información, y esa es la ventaja que nos da a nosotros. Por eso es que evolucionamos, porque es más fácil la información que le transmite la abuela a las otras generaciones, que eso no se da en todas las poblaciones. Y entonces eso permitió hacer una evolución más rápida porque la información se transmitía más rápido. Generalmente la educación, la historia y todo eso le transmite la madre, ¿verdad? Generalmente, ¿cuál es el idioma que más aprendemos? El de la mamá, ¿verdad? Entonces vemos, el de la abuela. Entonces vemos esa información. Entonces evolutivamente sabemos que, primero, número uno, tenemos que movernos bien, y siempre nos hemos movido. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Entonces, ya para ir terminando y dejar espacio para preguntas, ¿por qué envejecemos? Creo que ya tenemos más claro que tenemos una parte celular que es inherente a nosotros, porque es natural, no tenemos que verlo con miedo, es algo que pasa y va a pasar, porque es algo biológico, es algo que tenemos. Pero, obviamente, ¿por qué envejecemos mal? Si tenemos mal control de medicamentos, obesidad y sedentarismo, pérdida de productividad,
mental, aislamiento y soledad. Entonces, tenemos una parte biológica, pero una parte ambiental súper importante que sí podemos impactar, inclusive con pequeñas cosas. ¿Ok? Entonces, mensajes para llevar. El envejecimiento es un proceso biológico natural que puede ser influenciado por factores externos. Envejecemos porque es un proceso natural del ser humano, pero la forma en que envejecemos puede ser modificada y el individuo es responsable de este proceso en cierta forma. Entonces, nosotros tenemos que saber que no podemos derivar el envejecimiento a otro. Yo soy el que me levanto a hacer ejercicio, yo soy el que decido qué comer, yo soy el que decido participar en grupos de apoyo, en mantener redes sociales reales, no digitales, hablar, conversar, tener soporte. Y el conocimiento adecuado, normal del envejecimiento es necesario para reconocer cuando hay enfermedad. Y eso es importante a nivel de nosotros. Pero se lleven por favor que el envejecimiento es inevitable, pero es modificable. Y si ustedes se van con esa palabra en rojo en la mente, el día de hoy yo me doy por satisfecho de todo esto que hemos hablado el día de hoy, de mucha información. Los cambios esperables por el envejecimiento pueden ser exacerbados por estilos de vida, exposición mental y enfermedades. Llévense eso. Ya para terminar, siempre me gusta citar a Aristóteles. Aristóteles eran de esos que yo les dije que los griegos tenían unos que sí les gustaban los viejos y otros que no. Aristóteles era uno de los que no. Pero nos deja una frase devastadora, que él dice, bueno, sí, yo no quiero los viejos, y ni quiero llegar a ser viejos más. Hagan algo para que no llegue a viejo. Pero quiero llegar a viejo si me permiten una larga y feliz vida donde se mantiene la independencia sin dolor y sin sufrimiento. Y eso es, yo creo que lo que nosotros todos deseamos, porque quizá en etapa más temprana le tenemos miedo a la muerte, pero conforme progresan las cosas, a lo que más le tenemos miedo es a la dependencia, ¿verdad? Y eso, las claves de evitar eso, se las di hoy, con esa filmina. Dieta, actividad física, redes sociales, fuerte, no estar solo, no fumar, y eso sí lo podemos hacer. Si no nos estamos moviendo, tenemos que ver cómo buscamos a alguien que nos ayude para empezar a movernos, porque eso es muy importante. Acuérdense de esto, toda la vida, desde que somos sapiens sapiens, nos hemos movido desde que nacimos hasta que nos morimos, porque si no nos movíamos, moríamos en ese momento. Y entonces, imagínense qué impactante que es para un ser vivo, que si no se mueve, se muere. Imagínense cómo tienen que estar todos los sistemas biológicos diseñados genéticamente para que nos movamos. Entonces imagínense el frenazo en seco que le estamos pegando al cuerpo si no nos movemos. Entonces eso es lo que les traía el día de hoy, y vamos a dejar un espacio para comentarios y preguntas, como siempre hacemos en esta escena. Ahí está esa, la que les dije que tomaran la foto. Vean el cambio de paradigma que tenemos que hacer. De todo lo que hablé, de todo lo que hablé es el medicamento. Y es que tenemos que hacer le digo esto porque así es como usualmente estamos programados para pensar que la forma de recuperar salud o evitar enfermarnos es a través de una pastilla. Y eso es lo que yo quiero que se lleven de aquí, como dicen, borrón y cuenta. Las pastillas son muy buenas, yo soy médico, las utilizo todos los días, y sin las pastillas no podría llevar a la mayoría de mis pacientes. Pero lo que quiero que se lleven aquí, y la voy a dejar ahí puesta, para que no se les olvide, que es esto es la clave. Pónganlo, tomen foto y lo pongan ahí, esta es la clave, esto es lo que sirve al día de hoy. Vendrán pastillas, vendrán cosas, pero nos podrán ayudar, y son carísimas, ¿verdad? Y esto va a impactar en diferente forma. Esa lista que les puse yo ahí de pastillas, son pastillas inclusive que hay que combinarlas con otras. Al final, termino como gallina, ¿verdad? Comiendo granos para hacer cosas que puedo hacer moviéndome, comiendo bien, ejercitando. Esta es la base de lo que tenemos que impactar. Entonces, le agradezco mucho la pregunta, muchísimo, porque eso me da el cierre de saber que el cambio de paradigma es que no hacemos el concepto de salud y enfermedad. El concepto de salud y enfermedad no nos sirve para esto. Tenemos que ver de una forma proactiva
en el que yo sea partícipe de la toma de decisiones y no dependa de una pastilla para sentirme bien. Esto tiene la evidencia suficiente, inclusive se compara esto con medicamentos. Y esto supera por mucho, el efecto de cualquier medicamento que tengamos al día de hoy. Probablemente, tal vez estemos solo en la memoria de muchos o de ninguno, y en 70 años alguien me esté dando esta misma charla de forma virtual y con tanques y todo, quién sabe cómo estaremos, y estará hablando de una pastilla eterna. Probablemente alguien obsesionado con la mitología griega descubre la ambrosía. ¿Verdad? Vean que desde tiempos inmemoriales queremos la ambrosía. Eso que le daba la vida eterna y la inmortalidad a las personas, pero no la tenemos. La clave está en ser fieles a lo que somos nosotros, que somos movimiento. Y, pero vea qué interesante, también que ya que tomamos una parte de aspecto personal, en esta parte de ejercicio, ¿verdad? Y por eso les dije invertir en músculo, inclusive un flaco sin músculo le va peor que un gordo con músculo. ¿Verdad? Entonces a veces no sabemos, por eso les dije la importancia de esto. Entonces, tampoco tenemos que menospreciar la imagen corporal, la importancia es ver que es el músculo el que es la base de todo esto. Sí, ahora sí. Ay, y es que sí es difícil porque si usted, algo que cambió, y el doctor Morales aquí no me puede confirmar eso, el estudio que hubo sobre centenarios, que se hace en la península de Nicoya, que es esta zona azul, que se determina que son los que viven más tiempo. Desgraciadamente, si uno va a Nicoya y va a hacer ese estudio, lo primero que hay en la esquina del cruce es un McDonald's, un KFC, una Pops y un Taco Bell, ¿verdad? Entonces vean la conformación de eso. Nada más para hacer, no me malinterpreten y no quiero que el mensaje sea que las pastillas son malas porque no quiero que se les controle la presión y todo eso, ¿verdad? O sea, eso sí es muy importante. Obviamente la autoprescripción sí no es buena, ¿verdad? Tomarme yo algo que creo que es bueno, eso no. Pero para que se lleven, que sí necesitamos, porque acuérdense que dentro de los puntos que les puse el envejecimiento es el control adecuado de las enfermedades. O sea, tener el azúcar bien. Si tengo diabetes, es importante que yo la controle para que no pase eso. Entonces, para que no se lleven que soy enemigo, porque yo trabajo con pastillas y eso es lo que me dedico y que la gente esté sano, ¿verdad? Pero la cosa es no tomarse ni automedicarse. Sí es muy importante la parte de la publicidad, ¿verdad? Que somos bombardeados inconscientemente, porque de eso viven, si no, no funcionaría esa ciencia, la publicidad, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que cada vez, tal vez, que nos llegue un anuncio de esas papas, poner esto, ¿verdad? Y recordar que eso.
Vea, una clave para eso, todas esas aplicaciones, uno le puede poner modo silencioso para la noche, entonces y modo sueño, y no le llegan notificaciones después de cierta hora. Digamos, yo soy uno que tengo ausencia de notificaciones después de las 8 de la noche. Y uno puede, y si no, le pongo volumen, y si hubiera alguna emergencia, uno pone específicamente qué números si pueden llamarlo a uno, o qué mensajes, ¿verdad? Para quitar chat, porque uno ahora no está en 72 chats, ¿verdad? Y todos, y hay gente que es noctámbula, pero si es, el problema es que ese celular emite una luz, que eso es muy importante. Vean, nosotros, como les expliqué, esta parte evolutiva, que siempre hemos sido Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Y que tenemos 200.000 años, sabiendo que nos protegíamos más si durante la oscuridad, porque nuestro ojo no está diseñado para ver luz, nos íbamos y acostábamos y dormíamos. Evolutivamente es algo de protector, ¿ok? ¿Qué pasa? Que evolutivamente nuestro organismo funciona con algo que llamamos ciclo circadiano. No era el objetivo de la charla, pero ya que tocamos esa parte es. Entonces, nuestras hormonas trabajan con impulsos de luz. Entonces, cuando yo me levanto, hay un pulso de cortisol y hormonas que me levantan, y por eso yo me levanto y puedo hacer actividad, y eso da impulso en la mañana. Entonces, el ciclo circadiano es que la noche es noche, el día es día. Entonces, mi organismo va diciendo, mira, ya dormí, ahora tengo que tirar esto, y como, no sé si esa película, si la vieron, la Disney, de la que hay como unos bichitos en la mente, ¿verdad? Que decía intensamente, entonces nosotros tenemos eso, y entonces están todos ahí y dicen, mira, vamos a trabajar, ya nos despertamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esta luz azul y la televisión y todo eso? Y por eso somos tan enfáticos en que no se vea pantalla ni televisión después de las 8 de la noche, porque lo que estamos haciendo es hackeando, que es el término que se utiliza ahora en tecnología, ese sistema. Y entonces muchos de los problemas de obesidad que tenemos ahora, de depresión, deterioro cognitivo, sensación de baja autoestima, obesidad y enfermedades, están dadas porque ese sistema lo alteramos, y ya el sistema no sabe si el día es día o la noche es noche, porque no tiene ese timing que hace la luz, que históricamente lo tuvo, ese timing de decir que el día es día y la noche es noche. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que sí les recomiendo, que ya que tocamos el tema del celular, que eviten y recomienden evitar en la noche la exposición a este tipo de luz. ¿Qué recomendamos? Una lectura liviana. No vamos a leer no vamos a leer, digamos, las 50 sombras de Grey, digamos, ¿no? Un libro así medio intenso, ¿verdad? Una cosa así. Vamos a leer la Biblia o una oración, o vamos a leer una lectura liviana, poemas, cosas livianas, para que el cuerpo se vaya a acostumbrar. Y van a ver, si les digo un dato así devastador también, el 90% de los trastornos del sueño no requieren ningún medicamento y son solo mala higiene del sueño. Si tengo trastornos de sueño, es ilógico que yo consuma café en la tarde, porque la cafeína es una droga para despertarme. Entonces no es lógico. Si con solo que yo cambie mi estilo de vida, puedo modificar un montón de cosas. Y entonces, ¿qué es importante de esto? ¿Por qué lo decía intensamente? Porque si lo traducimos a las hormonas que son importantes, digamos, en la mañana yo tengo que tener un impulso para que la glucosa y las grasas me hagan levantarme. Pero si están trabajando y no saben a qué horas están, es como que yo les tapara los ojos y ellos dicen, ay, ya se me ocurre que tengo que hacer efecto. Entonces tenemos un pico de esas hormonas a deshoras, y por eso es que acumulamos grasa y manejamos mal el azúcar. Entonces por eso es importante ordenarnos, y por eso dentro de las intervenciones pusimos un sueño regular. Entonces ponga la música programada y apague el celular. Eso es la base. Sí, sí. Eso, como decía el chiste, depende de qué. Depende no, es que le digo, generalmente, independientemente, lo que yo tengo que hacer es que nunca tengo que perder músculo, ¿verdad? Va a depender de la composición, porque todos somos diferentes. Si nos vemos aquí, todos somos diferentes y tenemos capacidad de diferente.
¿verdad? Hay ciertos estudios que se realizan aquí en la Universidad de Costa Rica que tienen que ver con el microbioma, que tienen que ver con los organismos y define, ¿verdad? Y que es como la huella de nosotros, y por eso hay gente que se come una galleta soda y una palomita, y hay gente que se come una vaca entera y así. Eso define muchas otras cosas que sabemos del metabolismo, pero si lo ponemos, eso se tiene que individualizar, y yo generalmente no doy recetas en grupos como estos, porque estaría faltando a mi principio geriátrico de individualizar, porque todas las personas son diferentes, hay que ver qué es lo que necesita, qué es lo que puede hacer, qué es lo que está mal, porque no necesariamente es, no, yo voy a perder, porque tampoco es tan fácil, no todo el mundo puede perder peso y perder grasa, y eso es real, pero si yo quiero decirle algo a ustedes, esto es el ejercicio, independientemente, porque ahí yo no les puse, ahí no está perder peso, ¿verdad? Ahí lo que está es actividad física y dieta saludable. Entonces no se llega el concepto, digamos, de que quiero perder peso y que es el objetivo para envejecer bien. Obviamente, si pierdo peso, pues genial, porque el músculo quema más calorías. Digamos, si yo tengo más músculo, van a ver que la pérdida de grasa se va a dar, porque el músculo va a quemar calorías. Entonces, hay algo que se llama en nutrición, que es la tasa metabólica basal. Entonces, si yo tengo más músculo, el músculo va a hacer que yo queme calorías y vaya a hacer eso. Sí, claro. Si tenemos que hacer algo, es bajar de peso y bajar de grasa y aumentar músculo. Va a bajar los requerimientos. Ajá, exactamente. Estamos. No sé si tiene. Sí. Es que generalmente tenemos que ser lo más sinceros ser lo más sinceros con nosotros y saber que nosotros, esto era la base de lo que éramos hace muchos miles de años, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, exactamente, sí, señor. Ujú, ujú. La clave en eso está en saber, como les dije, la genética, digamos, de todos los que estamos acá, usted tiene un punto a favor, que su abuela vivió más tiempo. Entonces tiene un punto a favor de la genética. Entonces ahora tiene que explotar esa parte. No le quiero quitar la alegría de la vida, ¿verdad? De que no se va a quitar y no se va a tomar nunca una hamburguesa. Pero considere mejor sus decisiones a la forma de alimentarse para que tome y que no sea, más bien que sea la excepción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que nosotros, vean qué interesante, nosotros hemos estado acostumbrados y con esa imagen vemos, asociamos el envejecimiento con enfermedad y lo vemos como excepcional esas personas de 100 años que envejecieron relativamente sanas, y eso es lo que tenemos en las zonas azules, que son muy sanos. ¿Y qué es la base de ellos? Que comen poco, comen lo que hay cerca, mantienen sus redes sociales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es la base de eso? Que realmente tengo una parte genética, pero la parte ambiental y conductual es importantísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las cosas que nosotros estamos viendo el día de hoy se relaciona con malos estilos de vida que nos hemos venido tropezando. Bueno, o semanal, o, ¿verdad? O sea, sí, sí, o sea, que uno se la tope por allá y uno vaya caminando y uno diga, ya hay perdida, entonces me comí la hamburguesa. ¿Verdad?
Vea, le digo, digamos, es bien complejo porque cada persona es diferente y obviamente, si le digo, digamos, la forma, ayer comentaba con otra colega, estábamos hablando también de la capacidad intrínseca y ella comentaba en un foro que un estudio que hace tiempo vimos, que era que las personas que podían hacer ejercicio y que hacían ejercicio como recomendación, el primer factor era cómo le vendía la idea a la persona que le da que hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo no hago ejercicio, me va a costar mucho vender esa idea, porque no me creo esa idea, ¿verdad? De las intervenciones más útiles en deterioro cognitivo, porque realmente tenemos muy pocos medicamentos para realmente revertir ese proceso, es el ejercicio. Digamos, si tenemos la intervención más útil para Parkinson, aparte de eso, es algo que se llama la marcha nórdica y el ciclismo, o sea, bicicleta estacionaria. No hay nada que supere eso, de medicamentos. Para depresión, inclusive, un paciente deprimido le va a ir mucho mejor si hace actividad física que no. Ahora bien, hay que individualizar porque hay gente que nunca se ha movido. Yo la pongo en una bicicleta a los 85 años, pues va a costar un poco. Pero generalmente por eso es que existen estrategias y por eso es que existen desde la universidad y centros de estudio, de ver cómo se promueve eso y esto se aterriza a la comunidad para que hayan opciones, ¿verdad? Aquí existe el pipián, ¿verdad? Y existen ciertas cosas que integra a la persona porque realmente uno de los mejores ejercicios que existe para el adulto mayor es el baile, ¿verdad? Porque el baile se hace en conjunto, me siento mejor, estoy alegre, lo hago actividad y previene muchas cosas, ¿verdad? Entonces, se puede empezar por pocas cosas, no es que tiene que hacer el levantamiento de peso muerto, ¿verdad? 220 kilos, y eso le va a decir que no va a demenciarse. Es pequeño porque obviamente, si nunca he caminado, tengo que empezar a caminar, ¿verdad? Si nunca me he movido, tengo que empezar a moverme. Son pequeños pasos, casos específicos hay que verlos específicamente, ¿verdad? No es muy difícil, pero sí se puede tratar de promover. Obviamente muchas veces se necesitan medicamentos para quitar esa sensación que llamamos anedonia, que es la sensación de que nada me causa placer y todo es un aburrimiento y todo eso, pero ahí ya interviene otra cosa que ya es la patología propiamente y que eso sí hay que verlo en el contexto de la patología. O sea, es que son diferentes estrategias, ¿verdad? Y por eso existen diferentes iniciativas en las diferentes comunidades. Hay municipalidades que son más activas, otras vienen desde los centros de estudio, el tecnológico, la UNA, ¿verdad? La UCR, y hay otros también centros diurnos y centros comunales que promueven este movimiento. Bueno, para mí ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy, espero que les haya quedado el mensaje y muchísimas gracias. Nuevamente agradecer al doctor Fernando Morales, primero por la formación y por la oportunidad de estar con ustedes. Para mí es muy grato y espero haberles ayudado y darle consejos. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por esta estimulante exposición muy completa y nos hizo una transportación histórica, ¿verdad? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Hay muchos temas todavía que vamos a tener que invitarlo, ¿verdad? Para que nos aclaren en el futuro, ¿verdad? Porque es muy amplio, ¿verdad? Esta es una área que tiene muchos bemoles, ¿verdad? Muchas aristas. Bueno, demos otro caluroso aplauso. Sí, hoy nos acompaña el papá del doctor Oscar Moje, que está aquí en primera fila. Y Oscar no se pierde, ¿verdad? Porque son igualitos. Póngase de pie, Oscar. Es decir, para que se vean, pero que vean ahí los dos. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Eso es en vivo y a todo color, ¿verdad? No hay foto ni nada. Esa es la realidad. Sí. Bueno, quería también recordarles que de hoy en 15 vamos a tener una mesa redonda aquí sobre diferentes momentos del envejecimiento saludable desde diferentes perspectivas. Entonces están invitados también para que nos acompañen
a estar muy interesante y ojalá que nos puedan acompañar. Y también tenemos otra actividad el 31, ¿es verdad? En la Junta de Pensiones de Magisterio, que es un acto muy interesante que vamos a tener con la Universidad de Costa Rica y la Junta de Pensiones de Magisterio, que es una alianza que se ha firmado, que nos va a acompañar, y nos parece muy importante para nosotros que sea la Junta de Pensiones, ¿verdad? Que tiene una cantidad de, no sé, 50.000 pensionados del magisterio y la Universidad de Costa Rica. Y tenemos también el 7 de noviembre otra actividad de emprendedurismo, ¿verdad? En Jupema. Entonces las vamos a compartir, como les decía, las jornadas de oro están este año de una forma mancomunada con la Junta de Pensiones y la Facultad de Medicina de esta universidad. Invitarlos entonces cordialmente. Hay un refrigerio que es cortesía también de la Junta de Pensiones de Magisterio, que nos han hecho el favor y que puedan obtenerlo. Sí, señor. A esta misma hora, sí, a las 10 de la mañana. Sí, 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 para que no sea tan grosero, ¿verdad? Porque ahora los transportes es complicado, ¿verdad? Hoy día uno calcula una hora y termina 2 horas después, ¿verdad? Entonces 10 de la mañana es una hora razonable. Muchísimas gracias y un aplauso.